y estamos en conexión con Bruselas. Adelante, Lobo. Bueno, pues... ¿Puedo robarte un par de minutos? Por supuesto. Es que hoy he leído en un libro sobre ciclismo una cosa bastante curiosa, por lo menos para mí, que no conocía la historia y me ha sorprendido bastante. Hablaban de la Vuelta a Flandes, no sé si conoces la carrera de la Ronde van Vlaanderen, y comentaba que nació a principios del siglo XX como una reivindicación flamenca. Entonces, digamos que el idioma oficial de la carrera es el flamenco y hablaba de que en esa época estaba mal visto hablar en flamenco. Pues eso me ha sorprendido. Sabía que había una división tremenda en Bélgica, pero eso me ha sorprendido que se considerara vulgar hablar en flamenco. Eso se deriva, claro, porque ahora Flandes es la parte más rica, ¿vale? O sea, esto es un país de 8 millones de habitantes, muy complejo. O sea, primero es artificial, de eso ya hablamos en su momento, que era un país que entre las grandes potencias de la época, entre Holanda, Inglaterra, Francia y Alemania, decidieron crear una zona... pues intermedia, un estado tapón. Sí, exacto, un buffer zone, una zona tapón, exactamente. Y es un país bastante nuevo y artificial en el que se juntaron muchas comunidades. Y hay 3 comunidades lingüísticas. Está la comunidad flamenca en el norte, la comunidad valona en el sur, que son los que hablan francés. Los flamencos hablan flemish, que es muy parecido al holandés. Y luego está una comunidad alemana, cerca de Alemania, básicamente. Y en su momento, Bélgica, la comunidad más boyante y más rica era la comunidad valona, que es donde estaban las minas de carbón. Es la zona del sur. Entonces, la comunidad valona, la comunidad francófona, era la comunidad que tenía más fuerza. Mientras que la comunidad del norte, la comunidad flamenca, es una comunidad que en su momento estaba bastante más desarrollada a nivel agrícola y era mucho más rural. Y se asociaba el flamenco, el holandés de esa región, a zonas menos desarrolladas, menos urbanas. Entonces, eso ha pasado, por ejemplo, en regiones como en Galicia, donde el gallego estaba asociado más a gente de campo, que no necesariamente es más inculta, pero bueno, había esa sí, en el País Vasco también ha pasado, ¿eh? Bueno, y con el tiempo, pues las cosas se han revertido y ahora es la comunidad flamenca, la comunidad con mucha diferencia, más desarrollada económicamente, han invertido mucho en industrias, en nuevas tecnologías, es una comunidad muy poderosa económicamente, de hecho, donde gana la ultraderecha y la mega ultraderecha, el NVA, que sería lo que sería Vox, es el partido que gobierna, y luego está Blancs Valang, que es un partido nazi directamente, que fue un partido colaboracionista. O sea, es una región muy conservadora, muy fuerte económicamente, mayoritaria también a nivel de población y muy orgullosa ahora mismo de su idioma porque es muy potente. Quieren su independencia, por supuesto. Cuando las regiones son ricas suelen querer independizarse. Si algo he aprendido es que es así. Son las regiones ricas y por eso hay esa diferencia. Pero bueno, evidentemente, perdona por este rollo que he soltado, pero sí, en su época... Al revés, me parece súper interesante y no solo eso, sino que demuestra lo mucho que sabes, porque aquí te aborda Aitona con una pregunta al azar y, joder, nos has hecho aquí un... Es un país muy interesante, o sea, esto de las comunidades tiene más historias, ¿sabes? Porque siempre se dice que es muy complejo, es un país que tiene 7 parlamentos. Hay un parlamento que es un parlamento federal, que es el que se encarga de temas de defensa y de política exterior, pero luego cada comunidad lingüística tiene su parlamento que se encarga de políticas sociales que están relacionadas con la comunidad lingüística, es decir, con educación, con cultura, con deportes, y los parlamentos lingüísticos se encargan de esas cosas que afectan a la comunidad lingüística. Entonces hay un parlamento en Flandes, un parlamento en Valonia, un parlamento en la región alemana. Y luego están los parlamentos regionales, porque la región no tiene por qué ser o coincidir con la comunidad lingüística. Y de hecho, Bruselas es la única que es bilingüe. Entonces, están los parlamentos regionales que se encargan de temas no relacionados con la comunidad lingüística, sino con la región, con las infraestructuras, con las carreteras,
con la sanidad y cuestiones así. Entonces, una pregunta, señor el fruto Lobo. de hacer algo artificial e intentar buscar un equilibrio. Es un país súper curioso. Sin querer prolongar el abordaje, pero solo una cosa. No sé si sabes, sabiendo todo esto, ¿qué es lo que mantiene al país unido? Pues hasta ellos mismos se lo preguntan, porque de hecho la Constitución belga ni siquiera obliga a los valones a estudiar flamenco, es decir, no es una lengua obligatoria en Valonia. Y en Flandes el francés no es una lengua obligatoria en Flandes. La única región bilingüe que es obligatoria que hablar los dos idiomas es Bruselas, pero la realidad es que se habla más inglés que flamenco, por ejemplo. Entonces, yo creo que es más inercia histórica, a pesar de que es una corta historia, y un poco que realmente los flamencos, tú dirías, bueno, lo lógico sería que los flamencos quisieran unirse a Holanda y no, nada más lejos de la realidad, porque ahí hay una diferencia religiosa. Los holandeses son protestantes y los flamencos, que si bien hablan holandés, son católicos, entonces ahí no quieren saber nada de Holanda. Los alemanes, por ejemplo, la región alemana, que era antigua Alemania, después de la Primera Guerra Mundial lo perdió a Bélgica, es una comunidad que no quiere saber nada de Alemania. Y ellos, por ejemplo, están muy contentos en Bélgica. Son 35.000 personas que hablan alemán y que no quieren saber nada de disolución. Pero luego los valones, pues ahora con una pérdida de poder económico, dependen también de los fondos federales, que vienen mucho de Flandes. Entonces, ahí tampoco hay muchos movimientos independentistas. Entonces, es un delicado equilibrio. Quizás las mayores tensiones vienen por Flandes, que es donde son más fuertes, pero de momento hay una inercia y un equilibrio. Bueno, yo quiero decir, Jolín, supongo que ahí, cuando tú dices inercia, al final hay un país, bueno, hay una tradición democrática, aunque como tú dices sea corta, pero hay un país bastante democrático, vamos a decir próspero, pacífico, socialmente aceptado. Es verdad que yo recuerdo que ha tenido problemas de gobernabilidad más de una vez, que ha estado en plan no sé cuánto tiempo sin gobierno. Es el país que tiene el récord de estar sin gobierno. Llegaron a 600 días, casi 2 años sin gobierno. Casi 2 años. Pero al mismo tiempo digo que, bueno, que ya está, que tiene unos habitantes que están criados además en la cuna del europeísmo y con Luego, eso no la hay democracia. O sea, no hay ni un gobierno que haya sido por mayoría absoluta. Son todos gobiernos de coalición que les ponen nombres extravagantes como la coalición arcoíris, la coalición jamaica, porque son los colores de los partidos políticos. Porque son Sumar, todos los partidos. cosas así. Sí. Todos los partidos están gobernando juntos. Todos. Una cosa, Lobo, ya pasamos a tu sección. Nos está quedando un programa muy curioso porque estamos hablando de osos fotógrafos, de flamencos con derechos políticos y de balones también con derechos políticos. Oye, ya has estado súper afilado, Aitona. Iba a decir que llevaba 10 minutos, señor Lobo, hablando de flamencos y raro me parecía que Aitona no hubiese dicho nada ni del ave ni del género musical. Pues sí. He elevado a la triple versión la apuesta. Sí, ya lo he visto. Entonces, pero bueno, ahora sí, si queréis, comienza como tal conexión con Bruselas y el señor Lobo, adelante. Como había ya adelantado Gallello, vamos a hacer un pequeño ciclo que luego explicaré de qué es. Está relacionado con Mercedes, con una petición que hizo hace algunos programas. Entonces sabréis de dónde van los tiros. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la Semana Europea, de 2 elementos cruciales que han pasado esta semana en el contexto europeo. Y luego empezaremos el ciclo, que hoy será una parte, y luego la segunda en el último programa de la temporada. Bueno, la Semana Europea, quizás el acontecimiento más chocante o que ha generado mayor repercusión o que ha tenido más repercusión ha sido el intento de asesinato de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Ya hablamos de él hace unos meses cuando ganó las elecciones con chiste fácil, si no me equivoco, de la Aitona, con Fico y bueno, pero bueno. No me acuerdo. Que pues, Fico que ganaba, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero no salido el mismo. Le han intentado asesinar, está fuera de peligro, pero no estaba muy grave.
refleja un poco la tensión política que está habiendo en Europa, muy clara en países, por ejemplo, como Alemania, donde bastantes políticos de centro-izquierda y de izquierda han sufrido ataques por parte de la extrema derecha. Es un clima que no solo es español, este clima de polarización con medios de comunicación cada vez más implicados en la difusión de noticias falsas, con una prensa poco ética. Y en el caso de Robert Fico, es verdad que la prensa eslovaca ha sido muy crítica con él, pero también europea, porque recordemos que se le critica por ser prorruso. Ha dicho cosas tan escandalosas como que Putin ha sido provocado durante muchos años y que está ejerciendo su derecho a la defensa, y esto aparentemente en la Europa de hoy no se puede decir. No quiero decir que Robert Fico sea alguien al que admire, porque es un político de centro-derecha, pero bueno, es cierto que hay un discurso único en Europa, que la prensa arma un relato en torno al mismo y genera consecuencias graves como consecuencia de esta polarización política, que en el caso de Robert Fico ha tenido como consecuencia un intento de asesinato. Pero bueno, es un poco el reflejo de esta tensión. Las últimas encuestas hablan de que de 1.800 ataques a políticos en el último año hemos pasado a 2.800 en lo que llevamos de año. Es verdad que es un contexto de elecciones europeas, más exposición política, pero la situación es tensa, claramente, a nivel europeo. El segundo elemento del que queríamos hablar es de el probable gobierno de coalición en Holanda. Va a ser un gobierno en el que Geert Wilders, que ganó las últimas elecciones a Rutte. Rutte era el presidente de Holanda, lo fue durante casi 11 años, si no me equivoco, era liberal. Geert Wilders es representante de un partido de extrema derecha. Ha conseguido una coalición con el propio partido Rutte, el Partido Liberal, y con el Partido del Movimiento de los Campesinos, también un partido de derechas, y el NSC, que es un partido de derechas que viene de tradición democristiana. Esto ha generado mucho ruido con el movimiento, con el Partido Liberal, o que engloba a los partidos liberales en el Parlamento Europeo, ya que habían firmado un manifiesto en el que dejarían a la extrema derecha fuera de cualquier posible coalición en el futuro en sus respectivos países, y han tardado muy poquitas semanas en saltárselo los liberales de Holanda, llegando a una coalición con Geert Wilders. De nuevo, esto es interesante porque está a las puertas de las elecciones europeas de las que hemos hablado desde enero, en las que parece que Ursula von der Leyen no le va a quedar más opción que apoyarse en los partidos de extrema derecha si es reelegida como presidenta de la Comisión. Y está habiendo una campaña de normalización de la extrema derecha que es chocante. Dice sin ningún tapujo Ursula von der Leyen que la primera ministra italiana, Meloni, puede ser un actor cooperante en una posible elección como presidenta de la Comisión en el futuro, y es posible que incluso este partido de extrema derecha holandés, que ahora gobernará Holanda, forme parte de esa estrambótica coalición. Pero bueno, así van las cosas por Europa. Esto era lo que quería hablar un poco de la Semana Europea. Sí. En Europa se ha hablado del acto de hoy en Madrid, de la ultraderecha europea y la visita de Milei. La semana que viene probablemente formará parte de las portadas, probablemente de Político, que es la prensa que más se lee aquí a nivel institucional. Pero de momento hoy lo estaba mirando y no ha habido nada. Ha habido ni siquiera ningún tuit por parte de los medios de comunicación del Departamento de Comunicación de la Comisión. Veremos un poco. Las cosas en Bruselas a veces tardan tiempo. Estarán ahora los departamentos de comunicación echando humos y decidiendo qué enfoque darle. Ya sabremos algo más la semana entrante. Pero de momento no hay nada de reacciones oficiales. Sí. Pues, si os parece bien, voy a hablar de este ciclo. Esto viene de este cuadro de aquí, de el Guernica, que Mercedes una vez pidió que
contara la historia porque dije que había una historia interesante. Y pensando en ello, me pareció un buen momento para hacer un pequeño ciclo del Guernica. Sobre todo porque vivimos una época que algunos llaman como la época de la guerra permanente. Es algo que George Orwell en 1984 describió muy bien, en el que hablaba de una sociedad hipercontrolada y en la que había una guerra permanente que no se sabía muy bien quién era el enemigo. Y realmente, si leemos con cuidado 1984, podemos ver lo clarividente que pudo ser Orwell, porque desde el 2001, desde los ataques de las Torres Gemelas, llevamos 20 años en el que ha habido un conflicto tras otro, en el que hay veces que ya deja de estar claro quién es el enemigo o qué derechos están defendiendo, y hay mucha confusión. Y entonces en esta situación de guerra permanente me pareció un poco, recogiendo el guante de Mercedes, hablar de quizás el símbolo antibelicista más importante del siglo XX y probablemente también del XXI, que es el Guernica de Picasso. Entonces, quería hacer una pequeña presentación del Guernica. Hoy quería centrarme un poco en el contexto histórico del Guernica y el próximo programa quería hablar del cuadro en sí, del simbolismo, que es un cuadro muy simbólico y cada elemento tiene un significado. Gran parte dicho por el propio Picasso, otro por estudiosos del cuadro. Y es un cuadro muy rico y muy interesante que en este contexto de guerra permanente creo que merece un poco la pena explicar. Y también la última semana pues, explicaré un poco este cuadro y qué es lo que le diferencia a este cuadro del verdadero Guernica. Entonces, sin más dilación, si os parece bien, comparto esta presentación. Si os parece bien, si no... ¿tenéis otra pregunta? Nos parece muy bien y a la espera estamos de la presentación. Pues a ver. A ver, espera. Aquí. Ahora. No sé muy bien si se verá. Vale, perfecto. Ya. Sí, pues se ve perfecto. Pero no pone quién ha hecho la presentación. Está guay, está hecha en Prezi, por lo que veo que mola mucho. Sí, sí. Bueno, Prezi es una cosa parecida a PowerPoint, pues un poquito más ágil, y para este tipo de presentación que es un poco geográfica, ahora lo vais a entender, he decidido hacerlo. Hay incluso un pequeño vídeo y bueno, como explicaba, hoy vamos a hablar del contexto histórico, que lo conocemos, pero bueno, es interesante ya que esto se va a quedar en YouTube. Si alguien quiere ver esta sección de Conexión con Bruselas, esta y la de la semana que viene, pues podemos juntos aprender un poco más de este cuadro, empezando por el contexto histórico. Como decía, a ver, y si lo hago en grande... A ver, sí, pues se ve más grande, mola. ¿Será mejor? Sí, vale. Sí, mejor. Vale, pues, a ver, espera, me voy a ir un momento a la... Ahí está, vale, sí, se ve mejor, perfecto. Vale. Vale. Bueno, pues para hablar del Guernica de Pablo Picasso, pongo un mapa del mundo porque es un cuadro que tiene mucha relevancia, pero sobre todo en 3 continentes y en 4 países. Hay 4 elementos que se conjugan y que dieron lugar a esta obra maestra antibelicista y que ha sido usado como herramienta del pacifismo y contra los conflictos bélicos. Está primero el contexto africano de Marruecos, entenderemos por qué. Luego el contexto europeo, tanto con España y Francia, y el contexto de América, de Nueva York. Y ahora todo irá encajando. Todo empezó con la Guerra Civil Española, que empezó el 18 de julio de 1936. Había un gobierno democrático, republicano, y como todos sabemos, las tropas del general Franco, junto con Mola, se sublevaron. Estaban basados en Marruecos, y por eso decía que parte de esta historia también empieza en ese continente, y se sublevaron de forma ilegal contra el gobierno democrático de la República Española.
España, en esos primeros momentos de guerra civil, está dividido, como podemos ver, en diferentes bloques. Todo lo que era Castilla-La Mancha, Madrid, la parte mediterránea y las islas eran republicanas, así como el norte, con el País Vasco y Asturias y parte de Cantabria, mientras que lo que es Castilla y León, Galicia y parte de Andalucía eran del frente sublevado, del Frente Nacional. En ese contexto de guerra, durante la guerra, el País Vasco, como decíamos, era parte de ese bloque de oposición al ejército sublevado de Franco, y uno de los generales, que fue Emilio Mola, era el principal jefe militar franquista y decidió buscar el apoyo alemán porque Alemania se estaba preparando, ya se sabía, para esta Segunda Guerra Mundial, y tenían un ejército muy poderoso y sobre todo habían desarrollado un ejército del aire tremendamente eficaz. Y hubo un acuerdo entre Mola y el ejército alemán en el que Alemania iba a ayudar a derrocar a ese frente del norte, a ese frente republicano, y a cambio ellos podían experimentar con las nuevas bombas y con la nueva aviación. Esto es lo que hizo que el 23 de abril de 1937 la aviación alemana de la famosa Legión Cóndor bombardeara Guernica, que es una pequeña localidad en el País Vasco, y esta ocasión fue aprovechada por la Legión Cóndor para experimentar nuevos métodos de bombardeo masivo. Estamos hablando de una ciudad que era pequeñita, construida fundamentalmente en madera, y en pocas horas, en 3 horas, la Legión Cóndor lanzó 50 toneladas de bombas incendiarias, 50.000 toneladas de bombas incendiarias. Señor Lobo, ¿me dejas de hacer un apunte? Por supuesto. Primero, una puntualización que yo me enteré hace bastante poco, sí. Y que me llamó mucho la atención, porque creo que tiene su importancia. Guernica no fue la primera ciudad bombardeada. Unos días antes bombardearon Durango. Sí, no sé por qué. Ya. Eso lo había leído. Ahora que me lo dices es cierto. Sí. Yo supongo que será más conocido Guernica precisamente por el cuadro de Picasso. Y entiendo que... Por lo que yo sé, no. Ahora vamos a entender por qué. Un poquito más adelante. Creo que sé por qué. O sea, creo que... porque al final fue... Bueno, esto es una intuición basada un poco en parte de lo que es también el cuadro de Guernica. Pero bueno, yo lo que interpreto es que puede ser porque Guernica es más importante, sobre todo a nivel histórico, que Durango, y por una cuestión de la importancia simbólica de Guernica frente a Durango. Entiendo que puede ser por eso, no lo sé. Pero bueno, sí quería hacer otro apunte, porque mi abuela vivió el bombardeo de Guernica. Y bueno, mi madre siempre me ha contado que lo que le contaba a mi abuela era que era como si el cielo se hubiera puesto todo cubierto de aviones. O sea que con esa descripción interpreto que debió ser bastante impresionante el bombardeo. 3 horas de un bombardeo brutal en el que al final 70% de las viviendas fueron destruidas, murieron 1.800 personas. Fue una escena apocalíptica de terror, según describen la prensa de la época. Hay pocas fotos. Yo encontré un pequeño documental de YouTube, es muy cortito, de 1 minuto, en el que aparecen 3 fotos. Si os parece bien, lo voy a poner. Son fotos, solo son 3 fotos de la Legión Cóndor y de cómo quedó Guernica, pero creo que es bonito para verlo. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿No es la Legión Cóndor saliendo de Alemania? Esto es cómo quedó Guernica. No,
siguiendo este desastre, Picasso pinta esta escena de desolación. Esto es Picasso pintando el Guernica. Bueno, quería ponerlo simplemente porque me parecía interesante. Antes he tenido el mismo problema. Espero a ver qué. Me parecía interesante porque había algunas imágenes de la época de cómo quedó Guernica, que fue totalmente devastada. Bueno, pues como decía, por lo que yo sé, fue la prensa internacional la que se hizo eco del bombardeo de Guernica y no así del de Durango. Y lo digo porque Picasso estaba en París y él supo del bombardeo a través de la prensa. Y esto es un elemento muy importante y ya lo volveré a explicar más adelante la próxima semana, pero quedaros con esto. Él se enteró a través de la prensa, a través de los periódicos de la época. Y él quedó totalmente consternado y el gobierno republicano le encargó un lienzo para la famosa exposición universal de París de 1937 y él pintó el Guernica. Y de hecho, del 37 al 39, el Guernica fue expuesto bueno, todo el mundo es un poco exagerado, pero por muchos países de Europa y de Estados Unidos para recaudar fondos para los republicanos españoles. Y en el 39, que empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa, el cuadro llega a Estados Unidos, que es el tercer actor, el tercer continente en este cuadro tan simbólico. Y a partir de 1939 el cuadro se queda expuesto en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, durante 40 años. Primero por la Segunda Guerra Mundial de Europa, que duró hasta el 45, y por otro elemento muy importante, ya que una vez que acabó en el 45 la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los fascistas gracias a la Unión Soviética, Picasso, que era miembro del Partido Comunista, se negó rotundamente a que el cuadro fuera expuesto en España hasta que la democracia no volviera al país, hasta que Franco y el régimen franquista no acabara. Esto, como sabemos, ocurrió en el año 75, pero no es hasta el año 81 en el que el cuadro vuelve a Madrid, al Reina Sofía, donde está expuesto desde el año 1981. Con esto doy por finalizada la exposición de hoy. La verdad que me he ido un montón, he hablado más de media hora. Y bueno, el próximo día acabaré la sección y haremos, hoy era más de contexto histórico y el próximo día haremos más un análisis del cuadro y un análisis simbólico del cuadro, para que cuando vayamos al Reina Sofía lo disfrutemos, porque es un cuadro muy rico, muy interesante y que tiene un montón de elementos que conjugan parte de este contexto histórico del que hemos hablado hoy. Y con esto, pues... Muy bien. Pues, señor Lobo, la verdad es que, joder, como siempre, muy, muy claro, todo muy claro, muy clarificador y que uno se pregunta a día de hoy cómo hay gente que pone en duda el significado de... Bueno, ya lo explicarás la semana que viene con más significado concreto, y lo veremos, creo, más claramente, pero que hay mucha gente que todavía pone en duda que el Guernica fuese pintado con el objetivo por el que fue pintado por Picasso. Pero bueno, lo seguiremos viendo, lo veremos la semana que viene y ya está. Muchísimas gracias, señor Lobo.